Juan, Zen, ¿me escuchan? Sí, mis. Listo, perfecto. Bueno, entonces estamos hablando, por favor, en su cuaderno vamos a copiar hidrocarburos cíclicos y aromáticos. ¿Listo? Y los hidrocarburos cíclicos son compuestos cuya estructura principal es una cadena cerrada. Esta cadena puede llamarse también ciclo o anillo. Por favor, en sus cuadernos vamos a copiar la imagen que les voy a resaltar en color azul. Esta imagen, por favor, copiarla en sus cuadernos. Me comentan cuando ya la terminen. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Los hidrocarburos cíclicos se componen en dos partes, que pueden ser alicíclicos o aromáticos. Los alicíclicos son cicloalcano, que es saturado, cicloalqueno o cicloalquino, que pueden ser insaturados. Y aromáticos, que son los derivados del benceno. Dentro de los hidrocarburos alicíclicos tenemos que son hidrocarburos alifáticos de cadena cerrada, que presentan propiedades físicas y químicas semejantes a los hidrocarburos de cadena abierta. Así, por ejemplo, un cicloalcano se comporta como un alcano y un cicloalcano se comporta como un alqueno. La fórmula universal de los hidrocarburos alicíclicos es el número de carbonos. El hidrógeno será 2 veces el número de carbonos menos 2 veces los enlaces dobles, el número de enlaces dobles que hay, menos 4 veces el número de enlaces triples. Muy bien, entonces pues vamos a comenzar. Voy a dar la compartición en pantalla. Entonces, en esa parte de aquí, chicos, pues voy a dejarme como anfitrión. Entonces, aquí pues vamos a... Ya tenemos aquí los hidrocarburos alicíclicos. Por favor, copiar en su cuaderno lo que va a aparecer en el tablero. Hidrocarburos alicíclicos. Entonces la fórmula va a ser igual a el número de carbonos, número de hidrógenos, menos 2 veces el número de enlaces dobles, menos 4 veces el número de enlaces triples. ¿Listo? Esa es la fórmula general para los hidrocarburos alicíclicos. Nosotros pues ya sabemos que si tienen enlaces dobles, son
son alquenos y si tienen enlace triple, pues son alquinos, ¿no? Este desde los enlaces dobles y este desde los enlaces dobles y este desde los enlaces triples. Bueno, vamos a hablar entonces sobre los cicloalcanos, cómo se forman. Por lo general ellos forman figuras desde un triángulo en adelante, un polígono. Entonces, cicloalcanos. Son hidrocarburos de cadena cerrada que presentan enlace simple entre simple en sus átomos de carbono. Se le conoce también como naftalenos, entonces cicloalcanos o naftalenos. Tenemos que viene la estructura. La nomenclatura YUPA. Y la fórmula global. La estructura, por ejemplo, ellos siempre se basan en enlace simple. Entonces, vamos a hacer una estructura de un CH2, 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 la nomenclatura YUPAC. Ciclo, el prefijo, en este caso como tiene 4, bu, y la terminación en ano. Entonces estas siempre van a ser las más importantes. Comienzan con ciclo y termina en ano. Y la fórmula global es CNH2N. ¿Listo? Muy bien, chicos, entonces esta es la fórmula de los cicloalcanos. Este es del ciclobutano y la fórmula global. ¿Vale? Entonces, pues vamos a generar el nombre de algunos compuestos, ¿no? Vamos a hacer algunos ejemplos. Tenemos CH2, CH2. Esto es lo mismo que tener esto. Bueno, ¿cómo se llamaría este compuesto, estudiantes? Araceli, Zen, Alexis, Juan, ¿cómo se llamaría este compuesto? Estudiantes, ¿cómo se llamaría este compuesto? Juan, Alexis, Zen, Araceli, ¿cómo se llamaría este compuesto? Juan, Alexis, Zen, ¿cómo se llamaría ese compuesto? ¿Cómo? Pues recordemos que debemos comenzar con el nombre de ciclo. Como tiene 3 carbonos,
propano. ¿Listo? Vamos a referirnos a otro compuesto. Ya no lo vamos a escribir la fórmula semidesarrollada, sino que vamos a hacer este compuesto, ¿sí? ¿Cómo se llamaría ese compuesto, chicos? Sí, mi ciclo hexano, Miss. Muy bien, ciclo hexano, ¿cierto? Bueno, ¿cómo se llamaría entonces este otro compuesto? ¿Cómo se llamaría ese compuesto? Ciclopentano. Muy bien, ciclo pentano. Bueno, ahora ya hablamos de los alcanos, vamos a hablar de los radicales cicloalcanos. ¿Listo? Bueno, ¿ustedes recuerdan por qué nosotros llamábamos radicales a los otros compuestos? ¿Ustedes recuerdan por qué nosotros llamábamos radicales a los otros compuestos? No, Miss. ¿Por qué se quedaban como radicales? ¿Qué era lo que pasaba? Eran porque perdían un hidrógeno, ¿no? Entonces, aquí creo que me falta algo. Eran porque perdían un hidrógeno. Por eso nosotros llamábamos al metano, nos quedaba como metil, ¿cierto? Al etano como el til, al propano como propil. Ahora, pues vamos a realizar lo mismo, pero con los cicloalcanos, ¿no? Entonces, para hacer eso nosotros vamos a utilizar este tablerito. Vamos a utilizar este tablerito para hablar sobre radicales cicloalcanos. Por favor, en su cuaderno copiar radicales cicloalcanos. Bueno, los radicales cicloalcanos los vamos a formar de la siguiente forma. Tenemos aquí, ese es el cicloalcano, ¿cierto? ¿Cómo se llama este compuesto? Ciclopropano. Ciclopropano, muy bien. Ciclopropano. ¿Cómo se llamará este compuesto que le hemos quitado un hidrógeno y le vamos a dejar un enlace que pueda compartir? Ese va a llamar ciclo propil. Bueno. Este compuesto de aquí, ¿cómo lo llamamos?
Estudiantes, ¿cómo llamamos a este compuesto? ¿Cómo llamamos este compuesto, chicos? Zen, Alexis, Mía, Juan, ¿cómo lo llamamos? Él se llama ciclo. ¿Cuántos enlaces tiene? 1, 2, 3, 4. Butano. Si lo pasamos como si tuviera un enlace para completar, se va a llamar ciclo. Butil. Muy bien, butil. Ahora vamos a continuar con otro ejemplo. ¿Cómo se llamará este compuesto? Ciclopentano. Muy bien, ciclopentano. Y si yo a ese ciclopentano le quito un hidrógeno y dejo ese enlace libre, ¿cómo se llamaría? Ciclopentil. Ajá, muy bien. Entonces, este compuesto se va a llamar ciclopentil. Estos son los ejemplos de los radicales. Funciona para todos los radicales cicloalcanos. ¿Listo, chicos? Bueno, ya tenemos sobre los radicales cicloalcanos. Vamos a hablar entonces sobre, ya hicimos algunos ejemplos. Vamos a utilizar ya estos enlaces con otros compuestos. Entonces, hay algunos ejemplos en el libro que los vamos a empezar a utilizar. Bueno, aquí tenemos, este va a ser nuestro... ¿Cómo se llama ese compuesto, estudiantes? Chicos, ¿cómo se llama ese compuesto? Contamos. Ciclopentano, Miss. Ciclo butano, porque tiene 4 lados. 1, 2, 3, 4. Se va a llamar ciclo butano, ¿no? Hasta aquí se llama ciclo butano. Si yo dejo un enlace libre, ya no se va a llamar butano, sino que se va a llamar ciclobutil. Si yo en lugar de a ese hidrógeno que le quite le pongo un radical, CH3, se va a llamar metil ciclobutano. ¿Listo? Este temita pues ya lo habíamos repasado antes nosotros de los radicales. ¿Y cómo va a ser la fórmula de este compuesto? Entonces aquí va a tener CH5. Aquí en este debería tener aparentemente 10, pero como perdió uno, van a quedar aquí CH10.
Esta es la fórmula de este compuesto. Bueno, vamos a utilizar un triángulo. ¿Cómo se llama este compuesto? Ciclo. ¿Cómo se llama ese compuesto? Propano. Ciclo propano, muy bien. No. Si yo utilizo un radical, ¿cómo se llamaría? Ciclopropil. Muy bien. Pero yo le voy a escribir un radical. ¿Cómo se llamaría entonces? Ciclopropano. Metil ciclopropano, ¿cierto? Pero entonces ya no le voy a utilizar un radical, este radical, sino que voy a utilizar este otro radical, CH2H5, que es un etil. Etil ciclopropano, ¿no? Y pues la fórmula va a ser CHC5H10. ¿Tiene la misma fórmula global que el ciclobutano? Sí, tiene la fórmula global que el mismo ciclobutano. Son isómeros, pero están desarrollados de diferente forma, por lo tanto van a tener diferentes propiedades. ¿Listo? Bueno, vamos a utilizar otro ejemplo. Para que nos quede un poquito más entendido. Otro ejemplo. Entonces, aquí vamos a utilizar un pentano. Hay pentanos. Vamos a utilizar este. Este es un pentano. Esto es un pentil, un ciclo pentano, ¿cierto? Sí, mis. Pero yo le voy a agregar a este, le voy a agregar un enlace y le voy a agregar un enlace. Aquí le voy a agregar un radical CH3 y aquí le voy a agregar otro radical CH3. Entonces los vamos a contar desde este 1, 2, 3, creo que va a ser el otro lado. 1, 2, 3, 3, 4 y 5, ¿no? Recuerden que las esquinas son los carbonos. Entonces, 1,3 di, porque son 2, metil, ciclo, propano. Así se va a llamar este compuesto. Y la fórmula de este, ¿cuál va a ser? C7H14. Ahora, vamos a utilizar otro compuesto. Y aquí pues le vamos a escribir un enlace acá, un CH2. CH3. Aquí pues comenzamos desde el que tiene 2 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este se va a llamar así. 1 etil, 4 metil, ciclo hexano.
Y tenemos que es C9H18. Este es otro ejemplo de algunos compuestos. ¿Listo? Entonces tenemos que tener muy presente la forma de los compuestos que vamos a nombrar. Y bueno, podemos también utilizar figuras como la siguiente, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a tener esto es un pentil, pero se le quiso unir este elemento. Entonces, ¿cómo lo podemos llamar a este compuesto? ¿Cómo lo llamaríamos a ese compuesto? Pues aquí sería primero el pequeñito, ciclopropil. Ciclopropil. Luego el mayor, el principal, ciclopentano. Y pues la fórmula global de este compuesto sería C8H14. Bueno, en este punto, chicos, ¿queda alguna duda? Las formas pueden ser las que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, podemos obtener un compuesto que que es de 11 lados. ¿Y cómo se llama ese ciclo, Miss? Este se llamaría un decano, un ciclo, un decano. Entonces, ciclo, un decano. Pero si, por ejemplo, este ciclo decano tiene una línea, un ciclo, un decil. Si se le agrega un H3, metil, ciclo decano. Y si se le agrega mi C2H2, H5 creo que es. Etil. Entonces, si en lugar de eso le agregamos un C2H5, se llamará simplemente etil ciclo decano, ciclo undecano. Es súper interesante porque la regla se aplica para todos los compuestos. Importante pues tener conocimiento de los prefijos y de la norma, de la nomenclatura, ¿no? Bueno, vamos a pasar inmediatamente a los cicloalquenos. ¿Y cuál es la diferencia con los cicloalquenos? Vamos a borrar, vamos a ponerle hacia atrás. Los cicloalquenos tienen la siguiente característica. Simplemente basta con que yo le ponga una linecita ahí. Con eso ya lo convierto en un cicloalqueno. Este se llamará entonces ciclo undeceno. Porque tiene un enlace doble. Nosotros sabíamos escribirle a los cicloalcanos, a los alquinos y a los alquenos, donde estaba ubicado el enlace, ¿cierto? Cuando eran ramas. Pero en este caso no es necesario, a no ser de que exista existan dos enlaces dobles. ¿Por qué? Porque si nosotros ubicamos el enlace doble dentro de ese ciclo, no va a importar la posición, va a ser en cualquier parte. Si ubicamos uno. La fórmula global para los cicloalquenos es
el número de carbonos, en este caso son 11, el número de hidrógenos tiene que ser 2 veces el número de carbonos menos 2 veces el número de enlaces. ¿Cuántos enlaces dobles hay en esta figura, chicos? Uno. Muy bien. Entonces, la fórmula aquí va a quedar C11, 2 por 11, ¿cuánto es? 22. 22 menos 2 nos va a dar 20. ¿Listo? Si, por ejemplo, yo ya le pongo acá otro enlace doble, aquí, entonces en ese punto ya debo numerarlos. Aquí digo que esto vale 1, aquí vale 1, aquí vale 1, aquí va a valer 2, aquí va a valer 2, aquí va a valer 3, aquí va a valer 4, aquí va a valer 5, aquí va a valer 6. Entonces, ahí ya debo decir 1,6 ciclo, un deceno. ¿Listo? El número de carbonos es 11. El número de hidrógenos va a ser 2 por 11 menos 2. ¿Cuántos enlaces dobles hay ahí, chicos? 2. 2. Muy bien. Entonces, menos 2 por 2. Entonces va a ser C11H18. Y tenemos 1,6 ciclo de seno, ¿ya? Que cuando ya hay más de 2 enlaces dobles, ahí ya es necesario numerarlos para saber dónde están posicionados. Cuando solamente hay un enlace doble, no es necesario. ¿Listo, chicos? Bueno, eso era lo que quería que miraran en el caso de los cicloalquenos. Lo demás es súper similar al resto. También nosotros a los ciclos de senos les podemos dejar por ejemplo, a este octadeceno. Vamos a dejarle aquí una lineecita. Tenemos un enlace acá, y aquí le podemos poner un CH3. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se llamaría este compuesto? Etil. Metil, ¿cierto? Porque solamente hay un carbono. Metil, sí. Aquí ya los podemos enumerar. Entonces, 1, 2, aquí ya iría 2 metil, porque ya hay más de 2 elementos, ¿no? Ya hay un enlace. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacerlo de pronto para el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O lo podemos enumerar de esta forma, para que no nos quede tan lejos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, 5 metil, 1,3 ciclo de seno. Ciclo de seno. ¿Cuál sería la fórmula global? Va a ser C, tiene 8 más 1 que hay acá, 9, H, entonces 8 por 2 es 16, menos 4 de los doble enlace nos va a dar 12. Menos 1 que perdió, entonces aquí 8 por 2, ¿cierto? Menos 2 por los doble enlaces. Menos 1 que ha perdido, más 3 del metil. Entonces va a ser C9, 2 por 2 es 16, menos 4 nos da 12, menos 1 nos da 11, más 3 nos va a dar 14. Esa sería la fórmula global
junto con el radical que tenemos. ¿Por qué pierde este 1? Es por la formación de este radical, esto. Y este 3 es por este de acá. Entonces ahí ya tenemos un ejemplo para un 5-metil 1,3 ciclodeceno. ¿Listo, chicos? Bueno, vamos a continuar. Con otro ejemplo, con los alquinos. ¿Cómo sería en el caso de los alquinos? Vamos a trabajar